Nota musical para advertencia. Si tienes tripofobia, miedo a los agujeros estampados o te disgustan, entonces quizás este vídeo no sea para ti. ¿Estos agujeros te provocan malestar estomacal? Esta forma de patrón en cómo se presentan. No puedes dejar de mirar, pero estás disgustado. ¿Esto va a dispararte escalofríos por la columna? Tengo escalofríos. Se están multiplicando. ¿Este eres tú? ¿No estás seguro de cómo manejar esto? Pero si no, entonces te encantará este vídeo. Bien, hay versiones de PC, y luego hay versiones de PC que deberían entusiasmarte mucho, porque son pioneras en algo nuevo. Y este de aquí es uno de ellos. En un momento, verán cuánta potencia de procesamiento vamos a incluir en esta pequeña PC. Especialmente si eres un creador y has querido tener una PC pequeña, de formato pequeño y factorizada, pero sin concesiones. Y puede ser realmente asequible. Este tipo cuesta menos de la mitad del precio del M3 Max de Apple y, en realidad, es mejor y más rápido. Pero cometí un error fatal al construir esta PC, y algunas de las cosas que cambiaría, me gustaría mostrarles cuando estén considerando construir esta PC. Entonces déjame explicarte. Este vídeo está patrocinado por Newegg y sus ofertas de campaña del Día de los Inocentes, que están vinculadas en la descripción a continuación. Bien. ¿Dónde está el resto de mi PC? En la nevera, en la nevera. ¿Por qué? Porque tengo unos huevos nuevos. ¿Has perdido la cabeza? De todos modos, sepa que las ofertas están activas, los enlaces en la descripción a continuación y solucionaré este problema del huevo más adelante en este vídeo. Ahora. Tengo una reseña dedicada a esta placa base en el canal. Una de las cosas clave para mí como caja es que tengo mucho almacenamiento M2. Hay 4 ranuras M2 que son todas PCIe Gen 4. Y tenemos puertos Ethernet rápidos. Tenemos Ethernet de 10 gigabits. Tenemos puertos USB tipo C rápidos. Puertos USB tipo A rápidos. Para la CPU, usaremos Intel 13700K. Y una de las razones para elegir esta es porque en esta placa de gigabytes puedo obtener velocidades de reloj de 6 GHz. Con este 13700K. Y podrías estar diciendo, ¿cómo diablos harías eso? Esto se debe a que verá que Gigabyte ofrece una función en el BIOS que con un solo movimiento podemos obtener velocidades de reloj de 6 GHz. Entonces, vamos a colocar el 13700K allí. Ahora es incluso más barato que el 14700K. Pero si quieres optar por la 14ª generación, eso depende absolutamente de ti. Pero siento que la 13ª generación en este momento ofrece más valor. Para la RAM, usaremos 64 GB de RAM Kingston Fury Beast RGB. Esto es 5200 mTps. Pero 64 GB. La capacidad es importante para los creadores. Pero podría instalarlo un poco más tarde porque vamos a tener que decidir un poco qué vamos a hacer con el refrigerador. Velocidades y en realidad también es un SSD Gen 4 M2, porque tiene muy buenas velocidades de lectura y escritura aleatorias de esta unidad. A veces incluso mejor que el 990 Pro. Eche un vistazo a mi reseña de este SSD. Por eso quiero usar este. Y si lo usa en una plataforma Gen 4 como esta aquí, usará 4 carriles PCA Gen 4. Si lo coloca en una plataforma PCA Gen 5, utilizará 2 carriles PCA Gen 5. Entonces es como un híbrido en términos de eso.
Pero una cosa que necesito verificar es la compatibilidad del estuche, como qué refrigerador elegiremos. Y en realidad todavía no lo sé. Hablando del caso, esto es lo que realmente me inspiró a hacer esta construcción. Este es el Cooler Master Cube Base 500. Este es el caso en el que construí la PC y luego la carcasa alrededor de la PC. Si no has visto el vídeo de este, es muy interesante. Tengo un análisis profundo y detallado de esto, como por ejemplo cómo estamos construyendo este caso. Lo preconstruí un poco para que podamos omitir algunos pasos en la construcción de este caso. Y de hecho vamos a colocar la placa base aquí de inmediato. Otra cosa interesante de este estuche es que todos los tornillos son exactamente iguales. Entonces, los tornillos que usarás para construir la carcasa real, estos tornillos plateados, son exactamente los mismos que usarías para los tornillos de la placa base, etc. Oh mi palabra. ¿Cuántos huevos necesitábamos? Bien, bien. ¿Dónde están las cámaras? Esto es una broma conmigo, ¿verdad? Sé que esto es parte de la campaña April Fools de Nux y me están haciendo una broma, ¿verdad? Jaja, ¿puedo recuperar las piezas de mi PC y seguir con el vídeo, ¿Con quién estoy hablando? No sé. ¿Es esto una actualización o para creadores? Especialmente para los creadores. Deberías saber eso. Sí lo sé. ¿Todos tienen un acuerdo al respecto? Sí, me alegra que lo hayas notado. En realidad, hay muchas ofertas en este momento. Otro de mis favoritos es el acuerdo número 4. Sí, ese de ahí. Buen trabajo. Y esa es la placa base Gigabyte Z790 Eagle AX. 24% de descuento. Y esa placa base puede ejecutar su CPU a 6 GHz. Y deberías saberlo porque has hecho un vídeo sobre eso. No puedo creer que esté hablando con un huevo ahora mismo. Ah, y luego está la oferta 7, que es un RTX 1490, que tiene un 11% de descuento. Bueno, la verdad es que estas son ofertas bastante buenas. ¿Estás diciendo que hay muchas ofertas en este momento? ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, eso es absolutamente correcto. Voy a dejar los enlaces en la descripción a continuación. Bueno, conociendo mis capacidades, probablemente no podré hacer eso. Pero tú eres. Entonces vas a dejar los enlaces en la descripción a continuación. Y la gente puede hacer clic en ellos y ver esas ofertas. Bien, entonces iré a revisarlos ahora mismo. El huevo ha hablado. Y este es el maestro refrigerante V1300SFX Platinum. Mire el tamaño de esta fuente de alimentación. Mira qué pequeño es esto. Pero esto es 1300 vatios y también ofrece un cable nativo de alta potencia de 600 vatios y 12 voltios aquí, lo que significa que puede alimentar sus GPU hasta 1390 o más si entramos allí porque es muy pequeño. De hecho, vamos a ahorrar mucho dinero con esto. Si entramos ahí porque es muy pequeño, en realidad vamos a ahorrar mucho espacio en esta PC. Ahora bien, este estuche también admite fuentes de alimentación de tamaño 80x. Como pueden ver, en este soporte hay un poco de espacio, pero es posible que no puedan colocar otras piezas allí o quedarán muy ajustados. También puede utilizar los tornillos de la fuente de alimentación que vienen con la caja de la fuente de alimentación. Pero, curiosamente, descubrí que los mismos tornillos de la carcasa también sirven para la fuente de alimentación. Entonces encajará muy bien allí. Entonces, ahora, para asegurar la fuente de alimentación, lo que podemos hacer aquí es que hay un pequeño tornillo allí que sujeta el soporte. Probablemente sea aconsejable colocar algunos de los cables de alimentación ahora. Tomaremos la fuente de alimentación de 80x. Entonces nuestro USB tipo A, USB tipo C. De hecho, podrías hacer esto mientras este panel lateral no esté instalado, porque entonces podrías tener aún más espacio aquí dentro. Pero ahora mismo tengo suficiente espacio para hacer todo.
Y debido a que los cables no son demasiado largos, en realidad no tenemos ningún exceso de espacio aquí. Entonces tenemos una buena cantidad de espacio para estos cables. También voy a colocar el cable de alta potencia de 12 voltios allí, porque es uno de los últimos puertos allí. Ahora bien, esta placa base en realidad tiene dos potencias para la CPU. Así que voy a tener que ponerle otra potencia de CPU. Aquí vamos. Una crítica que tengo sobre esta fuente de alimentación es que los cables incluidos son muy rígidos. No son muy blandos y es difícil trabajar con ellos, lo que en un caso de factor de forma pequeño es realmente muy importante. Este es el Pure Loop 2 de Be Quiet. Y otra cosa interesante acerca de esto es que la bomba en realidad no está ubicada en el bloque de CPU similar. Está en los tubos. Entonces, si sacas esto, puedes ver que hay una bomba justo aquí. Y la razón por la que esto es sorprendente es que ahora no estoy restringido a montar el radiador en la parte superior, sino que también puedo montar el radiador en la parte inferior si así lo deseo. Entonces, el radiador también podría ir hacia abajo para que entre aire frío y luego empujarlo hacia arriba de esa manera. Es completamente factible. El único inconveniente es que al estar esta bomba ahí, en realidad estamos restringiendo parte de la longitud de la GPU que podemos colocar aquí. Pero si ponemos el radiador, digamos, arriba para dejar que la bomba esté de ese lado. Desafortunadamente, en la parte superior, no podemos montarlo ahí solo porque van a estorbar. Tenemos la opción de mover esta fuente de alimentación más abajo, aunque se dice que el radiador es de 280 milímetros. Si nos fijamos en la longitud, en realidad es 314, 316, 17 milímetros, lo que significa que en realidad no va a caber allí. Tendremos que ponerlo ahí, lo que significa que en realidad no encajará allí. Podríamos encajarlo, pero todavía tenemos los conectores del panel frontal en camino. Así que veamos qué pasaría si bajara la fuente de alimentación. Ahora esta es la posición más baja. Y a ver si cabe aquí el radiador. Lo que probablemente tendremos que hacer es montar el radiador en la parte superior. ¿Y mirarías eso? De hecho podemos montar aisle de 240 milímetros en la parte superior. Entonces, sí, también es así. Y tengo la sensación de que tal vez quiera ponerlo de esta manera solo porque tendré una mejor gestión de los cables de los tubos cuando vaya por este camino. Ya que eso va a entrar ahí así como así. Viene con estos fans. Estos son Becky Red Pure Wings 3. 140 milímetros. Entonces va allí perfectamente bien. Y el otro que también va bien. Tenemos que aplastar un poco esos cables de alimentación. El aisle también viene con este cable divisor, por lo que puedes colocar estos ventiladores en un cabezal de ventilador como el cabezal del ventilador de tu CPU. Pero podrías poner uno en el ventilador de la CPU y otro en el ventilador de la CPU opcional y hará exactamente el mismo trabajo. Mientras lo tenemos en esta posición, instalemos el soporte trasero para este disipador de CPU. Y luego instale el bloque de CPU allí también. Tenemos instalado un aisle de 280 milímetros. Tenemos una fuente de alimentación allí en el frente. Quiero decir, esto me parece bastante bien. Pero veamos qué tamaño de GPU realmente podemos colocar aquí. Tengo pocas GPU aquí. Tengo una Gigabyte RTX 4070 Super. Luego tengo una RTX 4090. En realidad, es una RTX 4080 Super, pero tiene exactamente el mismo tamaño que una RTX 4090. Y tengo otro RTX 4080 aquí. Este no es un Super, pero es la versión Noctua. En primer lugar, voy a quitar este tornillo inferior de este lado y de este lado. El panel inferior se desprende. Y veamos este aquí primero. Me pregunto cómo podemos. Esto va a ser interesante. Ok, mira eso. Tenemos un RTX 4090 aquí. Eso es absolutamente una locura. Mira eso. ¿Cuánta energía puedes acumular aquí? Y si quisieras, podrías tener otra tarjeta de captura o algo más en la parte inferior.
Fácilmente tienes espacio para eso aquí. Por ejemplo, este de aquí tiene otro Ethernet de 10 gigabits. Y todavía quedan 2 centímetros de espacio de este lado. Actualmente, esta tarjeta TUF mide unos 350 centímetros de longitud. Y aquí puedes poner fácilmente 360 centímetros. Aquí también son unos 30 centímetros, no centímetros, sino milímetros. También quiero probar el Noctua porque es muy grueso de una manera diferente. Entonces no es tan largo. Pero si pones el Noctua aquí, como puedes ver, es muy fácil de encajar allí. De hecho, el Noctua probablemente encajará aún mejor allí y lo mantendrá muy agradable, fresco y silencioso si quieres un RTX 4080. Como puedes ver, encaja completamente bien. Me estoy volviendo un poco más conservador. Y voy a usar la Gigabyte RTX 4070 Super, que es una tarjeta un poco más pequeña y un poco más asequible. Todavía nos quedan 12 GB de VRAM. Y para ser honesto, desearía que este fuera el 4070 Ti Super en realidad, porque el Ti Super tiene codificadores duales. Parece que todo esto se construirá en gigabytes. Listo. ¿Mirarías eso? Debido a los gigabytes, este cable de alta potencia de 12 voltios en realidad está en el otro lado. Entonces este cable encaja aún mejor. Entonces este es el punto donde mi micrófono realmente murió. Y vamos a hacer esto de manera diferente. Voy a tener que comentar lo que vas a ver en pantalla. Entonces vamos. La caja está ahí para el flujo de aire de entrada y luego volveremos a colocar el panel inferior con esos dos tornillos. Y de hecho vamos a instalar algunos ventiladores más en la parte inferior para aumentar el flujo de aire. Y para estos fans tenemos algo especial. Estos son los ventiladores Morbius de 120 mm, ventiladores OC de Cooler Master. Estos van a 3200 RPM, que son muy rápidos y tienen mucho potencial. Como pueden ver, podemos ponerlo allí al frente y lo voy a mover muy alto, lo más alto posible. Y también puedes poner 140 mm allí si quieres. Pero la razón por la que lo estamos moviendo lo más alto posible en el panel frontal es para que el aire pase por la GPU, como desde arriba. Así que no soplaríamos por debajo de la GPU, sino por encima de ella. Entonces pasa y luego sale por la parte trasera del ventilador. Y en el cable del ventilador tenemos 3 interruptores. Podemos alternar entre velocidades medias, altas y bajas. Y lo voy a poner en la cima o en el más rápido que hay. Si observas el diseño del ventilador, puedes ver que en realidad son lados de color azul oscuro y un marco principal es negro. Incluso las aspas principales de los ventiladores son azules. También podríamos poner ventiladores de 140 mm en la parte inferior. Por ejemplo, como los ventiladores Be Quiet de 140 mm en la parte inferior. En los paneles del ventilador trasero, puede tener bastantes ajustes para estos ventiladores de 120 mm. Entonces puedes ponerlo muy alto y muy bajo. Simplemente depende de cómo quieras construir la PC, lo cual es muy interesante. Y este es el flujo de aire que se puede ver desde abajo. El aire va allí y luego tenemos exos de la I/O que simplemente salen desde la parte superior. También hay un soporte lateral allí. Puedes poner otro ventilador. Puede ser de 120 mm o 140 mm. Como puede ver aquí, estamos probando el de 120 mm. Si quisieras más entrada por los laterales, pues puedes poner el panel trasero en este lado. Entonces no tienes un vaso ahí. Evidentemente, si tienes cristal de ese lado, entonces no tiene sentido. Y también puedes mover el soporte. Hay un ajuste más alto y más bajo. Y luego, desde abajo, puedes poner más flujo de aire para la GPU. Si tienes flujos de trabajo con mucha GPU o algo así. Pero depende del tamaño de la GPU, porque no se puede poner en todo. Porque si tienes un 1490 o algo así, es posible que no lo coloques allí. Incluso puedes usarlo como irradiación lateral o algo así. Entonces, si desea agregar un RAD adicional de 280 mm o algo así, y desea acceder rápidamente a su PC en un bucle personalizado o algo así. Obviamente tienes que usar algunos tubos flexibles para acceder a él, pero puedes simplemente colocarlo y moverlo desde un lado porque el soporte realmente se mueve. O coloque el I/O también a un lado. Como puede ver, puede repararlo. Líquido llamado sistema propio. Puedes simplemente repararlo así. Puedes acceder a la PC y simplemente quitar el radiador del camino, lo cual es genial.
Ahora puedes tener algunas formas diferentes de orientar esta PC. Este es un diseño normal y hay algunos de estos pies que vienen con el estuche. Puedes poner los pies de la PC debajo, que es normal, o en el frente. Y de esa manera significa que tienes un diseño parecido a una chimenea desde el frente. Entonces la GPU está como descansando. Entonces estás empujando aire desde los lados y estás empujando aire desde arriba. Ya sabes, arriba y luego fuera desde arriba. Pero si tienes esta orientación de la PC, entonces probablemente quieras invertir la orientación de la I/O. Entonces, en realidad estás inhalando aire en lugar de expulsarlo de la I/O. Probablemente será un mejor rendimiento. Y una de las increíbles razones por las que desea una PC con esta orientación es que, como puede ver, tiene un acceso muy fácil a todo el I/O en la parte superior, incluso si lo coloca sobre la mesa o al costado de la computadora. Piso. Todas las increíbles partes de la I/O no tienen que estar en la parte posterior de la PC o algo así. Eso será genial. El único inconveniente de esto es que el panel frontal ahora está en la parte inferior, como ahí abajo. Está muy cerca de la mesa o del suelo, lo que significa que no puedes usar esas piezas allí. Y, ya sabes, pierdes las partes del panel frontal. Muy guay. Me preguntan si estás viendo esto, si puedes cambiarlo, será fantástico. Si obtienes el panel frontal y cambias el panel frontal por el panel frontal, y luego tenemos el I/O de la PC en la parte posterior de la carcasa de la PC, entonces tienes todo el I/O del panel frontal y luego el I/O de la placa base. Punto. Todo estaría en un solo lugar y tendrías un acceso mucho mejor a todo el I/O de la PC, lo cual es absolutamente increíble. Y para ser honesto, esa característica probablemente me haría cambiar mi equipo actual, que es la PC Peter McKinnon. Pero eso en realidad lo cambiaría porque podría tenerlo en el piso y tener acceso rápido a todas las I/O del caso y todo. Pero la gestión de cables de este caso es muy buena. Como puedes ver, está muy limpio. En realidad, no lo intenté mucho allí. Naturalmente fluyen hacia los lugares correctos. Y como la fuente de alimentación no tiene muchos cables, son más cortos de lo habitual. Ese es un beneficio enorme. ¿Y por qué es posible que desee la fuente de alimentación SFX? Porque simplemente tiene menos desorden de cables. Y todavía hay bastantes opciones de almacenamiento y espacio para todos estos cables, a pesar de ser una carcasa muy pequeña. Si deseas agregar más SSD de 2,5 pulgadas o de 3,5 pulgadas, puedes hacerlo allí. Puede tener algunas formas diferentes de colocar los paneles allí. Viene con un cristal de patilla de uno de estos lados de malla. Y voy a poner este plegable o los lados de malla en la parte trasera. Obviamente, si colocas los ventiladores en el otro lado, es posible que desees colocar el vidrio en la parte posterior de la PC. Pero ahora mismo podemos obtener algo de entrada desde la parte posterior de la placa base. Entonces, si la parte posterior de la placa base se calienta, tendremos algo de enfriamiento para eso. Y si no te gusta este color, puedes volver a pintar estos paneles fácilmente porque el filtro de polvo se desprende muy fácilmente y puedes ponerlo en el color que quieras. Me gusta mucho la versión negra del estuche. Como puedes ver, esto es muy lindo. El más bonito. Creo que el totalmente blanco también tiene buena constitución. Pero el negro es como un Batman realmente genial. Además, el estuche viene con estos accesorios que puedes colocar en la parte posterior. En el frente así o en la parte superior. Y luego puedes ponerte los cables o los auriculares como si fueran clavijas, básicamente. Cuelga algunas cosas si quieres. Es bastante bueno si tienes la PC sobre la mesa. De acuerdo. Entonces, la antena Gigabyte realmente encaja con el tema del color y encaja encima de allí. También es magnético. Y este es un teclado realmente genial. Esto se llama Neuphy 96. NUPHY es como se escribe. Y es bastante bonito. Diseño minimalista. Aquí también hay un teclado mecánico, pero tiene teclas muy delgadas. Así que el viaje clave sigue siendo el mismo. Pero es como un teclado de línea muy delgada, que es muy bonito y se adapta al tema del color. Así que aquí está el primer intento. Presionemos el botón de encendido. Y parece que tenemos algunas luces encendidas y está funcionando. Oh, puedo sentir que los fans van muy rápido. Esos movios están a todo trapo. Puedes ver el RGB en el B-roll allí arriba y estamos en el BIOS. Mira eso.
Eso es como un rendimiento de un solo núcleo de 4900K con este. Y asegúrese de habilitar su iGPU. Entonces, ¿cuál fue el gran error que cometí durante la construcción de esta PC? El error es el color. Debería haber elegido un estuche blanco o negro porque creo que este color macarrón realmente no funciona. Y realmente no quiero que cometas el error. Entonces, si quieres ver la versión blanca o negra de este, échales un vistazo en la descripción a continuación. Quiero decir, déjame saber si te gusta más este color macarrón que el blanco y negro. Me encantaría saber de ti. Mi favorita probablemente sería la versión en negro. Permítanme mostrarles cuán poderosa es esta PC y que también funciona realmente en términos de potencia de CPU y GPU y algunos de los otros puntos de referencia creativos. Primero, quiero mostrarles la potencia de la CPU, pero primero he hecho algunas cosas. Así que ejecuté Cinebench R24, un punto de referencia de uno y varios núcleos, cuyos resultados les mostraré en un momento. Pero es interesante que revisemos la información del hardware aquí antes de presionar 0, porque podemos ver que las temperaturas centrales han subido a 99 grados en Cinebench R23. Y mientras estaba haciendo muchos puntos de referencia y otras partes en esta PC, puedes ver que los núcleos que se han vuelto realmente calientes son en realidad solo dos núcleos, el P-Core 7 y el P-Core 5. Del resto, el E-Core obviamente está perfectamente bien. Y luego el resto del P-Core está realmente unos cuantos grados más abajo. El siguiente es 95 grados. Y luego algunos de los inferiores, P-Core 7. Este tiene 88, lo que significa que realmente uno o dos núcleos, tal vez en un periodo de tiempo muy corto, se estaban acelerando, lo cual es bastante interesante. Además, en cuanto a las velocidades de reloj, todos los E-Cores han pasado a 4,2 GHz. Los P-Cores han pasado a 5,3 GHz, excepto estos dos que han pasado a 6 GHz, como puede ver. Entonces, dos núcleos aumentan a velocidades de un solo núcleo de 6 GHz, lo cual es bastante impresionante. Ahora, la otra cosa que queremos mostrarles es que hemos consumido 250 vatios. Es un factor de forma pequeño. Somos a I/O de 280 milímetros. Así que está haciendo un buen trabajo manteniendo esta PC en secreto. Como puedes ver, estamos mejorando 4,2 y 5,3 en todos ellos. La PC va realmente por buen camino. Estamos consumiendo 257 vatios, que en realidad es más que el Cinebench R24. ¿Estrangulación térmica? Temperaturas centrales máximas 93. Y como puedes ver, tenemos casi 30.000 puntos. Tenga en cuenta que aquí también estoy ejecutando muchas cosas en segundo plano, como puede ver. Así que probablemente obtendremos más de 30,000 puntos si quisieras impulsar esto o si quisieras overclockar esto de manera completamente posible también. Pero lo que quiero mostrarles es que este I/O de 280 milímetros realmente está haciendo un gran trabajo para mantener esto fresco. Al igual que algunos de los enfriadores de aire que existen para este tipo de carga de trabajo, estrangulan térmicamente instantáneamente. Es realmente impresionante que podamos hacer eso allí. Ahora bien, si tuviera un marco de contacto, podría obtener resultados aún mejores aquí. Como pueden ver, en un momento estamos con aceleración térmica, como pueden ver allí, ahora estamos con aceleración térmica. Así que echemos un vistazo a nuestras velocidades de reloj. Pero todavía estamos aumentando 5,3 en los núcleos de PC y 4,2 en los núcleos E. Así que es bastante interesante, a pesar de que estamos acelerando térmicamente. Así que estoy muy contento con la CPU actual. Un rendimiento más fresco en un factor de forma tan pequeño. Sí, me hubiera encantado tener el I/O de 360 milímetros, pero mi argumento aquí es que el de 280 milímetros es en realidad más silencioso porque usamos ventiladores de 240 milímetros que hacen menos ruido en lugar de los ventiladores de 320 milímetros de la I/O de 360 milímetros. Lo que quiero mostrarles también es la prueba de estrés de la GPU. 220 vatios. Ese es el punto principal aquí. Incluso si la GPU está totalmente utilizada y absolutamente fijada al máximo, quiero ver que también funciona el resto del sistema. ¿Podemos mantener la GPU fría o no? Ahora bien, esta no es necesariamente una GPU muy potente en términos de potencia porque solo estamos consumiendo 220 vatios. Pero veamos si maximizamos el límite de potencia al 145%. Bien, haga clic en ir. Así que ahora veamos qué estamos logrando. 280 vatios de repente, 290 vatios casi, 282 vatios. Entonces nuestra GPU se está calentando. Así que dejaré que la GPU se cocine allí y luego veré cuáles son las temperaturas de la GPU en un minuto. Como puede ver, hemos dado un gran salto aquí al consumir 280 vatios. Ahora les mostré cómo apliqué los 6 GHz en BIOS. Y como puede ver, estamos alcanzando los 6 GHz en dos de los núcleos. Entonces, echemos un vistazo a algunos de los resultados de las pruebas comparativas y qué tan bueno es este resultado. Tenga en cuenta que estamos usando 13700K, que no aumenta a 6 GHz. Pero solo con un clic en BIOS podemos conseguirlo. Como creador, eso es bastante emocionante. Entonces, echemos un vistazo a la puntuación de la CPU aquí.
Para CPU de un solo núcleo en Cinebench R24 obtenemos 133 puntos. Así que, ¿qué significa? Al igual que el 13700K en base o normal obtendrá 122 puntos. Si miramos el 14900K, que en realidad aumenta a 6 GHz desde el primer momento y es mucho más caro, obtiene 135 puntos. Ahora, tengan en cuenta que mientras ejecutaba estos 133 puntos, ya saben, el resultado, tenía muchas cosas ejecutándose en segundo plano. Tenía abierto el monitor de hardware al mismo tiempo. Chrome estaba abierto. Sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo diría que básicamente obtengo el mismo rendimiento de un solo núcleo en este 13700K que en 14900K porque estoy usando esta placa base Gigabyte Z690. Por cierto, cualquier placa base Gigabyte Z690 que haya dicho placa base 790 puede ofrecerle la opción de 6 GHz en BIOS si está utilizando cualquiera de las CPU Intel 13700K o 13900K. Y al mismo tiempo, hice la puntuación multinúcleo, que fue 1653, que es más o menos la misma que obtenemos en el 13700K. Así que estoy bastante contento con el rendimiento de la CPU porque ese aumento de 6 GHz hará que la PC sea un poco más ágil. Ahora, tenga en cuenta que estamos utilizando la RAM que es de 5200 mTps. Eso no es particularmente rápido. Y en la CPU de Intel, el IMC en realidad tiene una potencia nominal de 5600 mTps. Así que hay mucho espacio que puedes hacer aquí. Ahora, puede ejecutar fácilmente 6800 mTps y obtiene Team Group de Create Expert RAM. Eso también se ve muy lindo. Entonces, lo que quiero decir es que si obtienes una RAM más rápida, puedes obtener un poco más de rendimiento de la CPU como creador. Te recomiendo que consultes la mejor CPU para 2024, donde verás una pequeña diferencia de rendimiento entre 5600 mTps y 64 mTps. Para que puedas ver cuánto puedes esperar allí. En Photoshop obtenemos 9649 puntos y esa es la aplicación PuppetBank para creadores que estoy usando para esto. Y este es el resultado de un punto de referencia, que es muy rápido. Mencioné que es más rápido que el M3 Max. En Cinebench R24 puedes ver que la CPU no es realmente más rápida. El M3 Max es un pequeño porcentaje más rápido en el Cinebench R23. Y lo mismo aquí con la puntuación global. Si nos fijamos en el M3 Max, entonces el M3 Max obtuvo en realidad 10.000 puntos, solo 10.040 puntos en puntuación general. Pero la puntuación general es más rápida aquí, pero la puntuación del filtro es más rápida en la CPU. La Mac. Así que básicamente estamos dentro de un pequeño porcentaje del M3 Max en esta aplicación de Photoshop. Entonces podrías estar diciendo, bueno, ¿cómo es que esto es más rápido que el M3 Max entonces? Bueno, aquí están los resultados de la edición de vídeo, que Apple realmente dice que hace muy bien. Y tuve mucha holgura por fanfaronear con Apple en la última serie de videos donde hablamos sobre el M3 Max y lo comparamos con diferentes cosas como Intel, AMD y diferentes GPU. Lo impresionante es que funciona con batería. Pero si desea ahorrar algo de dinero y tener un poco más de funciones, un poco más de flexibilidad y un rendimiento más uniforme, puede obtenerlo a un precio mucho más bajo. Entonces aquí obtenemos 13,181 puntos para el puntaje general estándar general y el extendido es 9316. Entonces, ¿cómo se compara el M3 Max con este en una computadora portátil que cuesta el doble de lo que cuesta esta? La puntuación global ampliada es de 8168 puntos. La puntuación global estándar es 10.468, lo que supone más de 2.500 puntos menos. Como puedes ver, somos bastante más rápidos que el M3 Max en la edición de vídeo de Premiere Pro si quieres hacerlo como creador. Ahora, si miramos 3D como los puntos de referencia Cinebench R24 o Blender, entonces el RTX 4070 Super que tengo aquí es mucho más rápido que la GPU M3 Max de 40 núcleos. Entonces, en ciertos escenarios, el rendimiento de la CPU en el M3 Max puede ser ligeramente más rápido. Pero yo diría que en la mayoría de las aplicaciones creativas esto es mucho más rápido simplemente porque tenemos mucha más RAM. Tenemos GPU dedicada y de hecho tenemos mucho rendimiento. Ahora, la desventaja es el consumo de energía. Como puede ver en este momento, estamos consumiendo 280 vatios solo en la GPU. Ahora podrías estar sentado allí y decir una pastilla de factor de forma pequeño que esto no parece necesariamente tan pequeño. O, ahora puedo sentir un poco de aire caliente proveniente de la parte superior porque nuestra GPU debe estar calentándose. Nuestro paquete de CPU es de 53 grados. Como puede ver, hace bastante calor en ralentí, consumiendo 33 vatios. Nuestra GPU tiene algo así como 67 grados. ¿Cómo eso? ¿Pero qué significa eso?
significa que tenemos un muy buen flujo de aire en el estuche, a pesar de que este es muy pequeño. Así que volvamos al factor de forma. Esta caja de PC tiene 33 litros. Y podrías estar diciendo, bueno, ¿eso es grande o pequeño? ¿Cuánto es esto? Ahora puede obtener una versión ITX y carcasas de PC mucho más pequeñas y colocarlas allí. Pero el mayor problema para mí como creador es que la versión ITX no tiene mucha capacidad de expansión. Es muy difícil agregar almacenamiento o tener Ethernet de 10 gigabits allí. Es imposible porque, literalmente, en una compilación ITX no hay placas ITX que tengan Ethernet de 10 gigabits. Es muy limitado lo que puedes hacer con esa PC, a menos que quieras usar Wi-Fi 7 y conectarte de forma inalámbrica. Pero eres un creador profesional. Nadie hará eso. Pero esta carcasa para PC te permite hacerlo. Tiene incorporado Ethernet de 10 gigabits. Tenemos una GPU completamente dedicada, que también puede ser una RTX 1490 si así lo deseas. Y todavía tienes 2 ranuras de expansión que puedes ampliar. No lo sé, almacenamiento o algo más allí. En comparación, este Fantex NV5 que tenemos en segundo plano no se considera necesariamente un caso grande. Se trata de una semitorre de 60 litros. Eso significa que la capacidad de esta caja detrás de mí, la NV5, es casi el doble de la que tenemos aquí en la Cubase 500. Y se puede argumentar que este caso aquí no tiene muchos compromisos con respecto a ese caso allí. Eso es el doble de tamaño. Entonces, Cooler Master, si estás viendo esto, tengo algunas cosas que me encantaría cambiar en una versión 2 de este caso que creo que lo harían aún mejor. La disposición de la chimenea. Si pudiéramos hacer un diseño de chimenea donde pudiéramos colocar la carcasa de la PC de esta manera, sería la parte inferior y frontal. Y la ES frontal estaría en la parte trasera. Como mencioné en la construcción de la PC, podríamos obtener una PC increíble que simplemente se sentaría en el piso. Tendríamos acceso a todos nuestros puertos, a todos los I/O. Creo que eso lo haría aún mejor. Otra cosa es si pudiéramos obtener el mismo panel lateral que tenemos aquí en la parte posterior, el tipo de diseño circular blanco en este lado. Si no te gusta el vidrio templado, quizás también puedas tener la misma cubierta circular en este lado. Y puede obtener aún más flujo de aire desde la parte posterior. Desde el lado. Ahora esa sería una opción. Además, si desea aún más flujo de aire para este caso y quizás esté dispuesto a hacer algunos compromisos, hay algo interesante que puede hacer. Entonces, si quita el panel frontal y está dispuesto a ejecutar este gabinete sin el panel frontal, puede montar ventiladores de 240 mm aquí en el exterior del gabinete si así lo desea. Eso significaría que aspiraríamos aire por un lado. Y la PC sería aún más silenciosa. Podrías hacer lo mismo en la parte inferior si quisieras. Y en la parte superior, simplemente quita los paneles y podrás montar los ventiladores allí. Entonces podrías tener ventiladores de 240 mm en la parte superior, 2 en el frente y 2 en la parte inferior. Lo cual, ya sabes, si no te importa el aspecto de tu PC, será aún más silencioso y necesitará más rendimiento para tu PC. Y esta es una de las cosas que cambiaría al hacer la PC cuando la volviera a hacer. Y lo que te recomiendo que hagas es los fans. Ahora bien, estos ventiladores de Mobius OC, los de 120 mm, son una locura. Hacen mucho ruido y empujan mucho aire a través de esto. Y eso es como parte del desempeño de este caso. Realmente puedo sentir cuánto aire sale desde arriba y, obviamente, los ventiladores del refrigerador de la CPU están inactivos. Pero estos ventiladores Mobius en la parte inferior realmente empujan el aire hacia afuera y hacia afuera desde la parte posterior del costado. Tenga en cuenta que tengo los ventiladores Mobius configurados en menos del 10% hasta 50 a 60 grados en la CPU. Pero siguen siendo bastante ruidosos. Así que podría bajarlos para que me guste la configuración media o intentar bajarlos aún más. Pero diría que son un poco ruidosos para mi gusto, especialmente si estás muy cerca del caso y eres un creador. Y si no está familiarizado con los auriculares, es posible que esto no sea un problema, especialmente si están debajo del escritorio. Pero puedes cambiar el volumen simplemente cambiando los ventiladores a 140 mm. Eso significaría que el ventilador es más grande, desplazaría más aire y no tendríamos que hacer girar el ventilador y el ruido disminuiría. Esta PC en esta configuración, exactamente como la ves aquí, todos los componentes aquí cuestan alrededor de $2.350, excluyendo los ventiladores Mobius. Porque no necesariamente necesitarás esos fanáticos. Como mencioné, ya se incluye uno con el estuche y puedes conseguir otros mucho más baratos.
Entonces, dependiendo de cuáles tengas, si los tienes, los fanáticos de Mobius también, agregarás quizás $100 adicionales, es decir, menos de $2.500, aproximadamente $2.300 o $450. Una de las cosas en esta caja de PC es la fuente de alimentación, que es muy cara. Pero una de las cosas que quería mostrar con esta PC es que puedes obtener una fuente de alimentación muy potente en una carcasa de PC tan pequeña. Y si lo desea, puede alimentar allí suficiente energía para su 1490, lo que antes no era posible porque realmente no había fuentes de alimentación SFX de 1000W con cables de alta potencia de 600W y 12 de mayo. Ahora, si opta por una mucho más barata, como una fuente de alimentación de 850W, que es más que suficiente para esta GPU y todo el sistema, se ahorrará aproximadamente unos $350. Voy a dejar algunos enlaces en la descripción a continuación. Y eso reduce el precio a menos de $2.000 para esta PC, que es la mitad del precio del M3 Max con GPU de 40 núcleos y CPU de 16 núcleos. Ahora, no estoy seguro de que puedas encontrar esta placa base en el mercado, porque es un poco más antigua, pero si puedes, es una placa base increíble por el precio. Puedo ver este ahora mismo, por unos $250 en Amazon, lo cual es una locura para las funciones que obtendrás con este. El puerto Ethernet de 10 GB de esta placa base vale $100 por sí solo. Luego tienes muchas otras cosas ahí. En conjunto, es un valor increíble para esta placa base. Y realmente espero que Gigabyte continúe con su línea ROD de estas placas base. Ahora, olvidé mostrarles aquí también el punto de referencia de DaVinci Resolve. Entonces, puntaje de 2728 para el puntaje general extendido y más de 3000 en el puntaje general estándar. Entonces, si quieres obtener este, mira esto, compáralo con tus puntajes en tu PC y déjame saber cuáles serían los puntajes. Y como puede ver, el enfriador de la GPU, así como los ventiladores de la carcasa, están haciendo un trabajo increíble al mantener esta GPU a temperaturas realmente buenas. 67 grados en la GPU, las temperaturas de la memoria son 54 grados, lo cual es muy bueno. Y el punto crítico es 78 grados. Como pueden ver, hay una diferencia de 10 grados entre la GPU y el punto de acceso, lo que significa que lo estamos enfriando muy bien. Mientras la GPU funciona a todo trapo, consumiendo 290 vatios, quiero ver la CPU. R23 a velocidades multinúcleo. Bombeó a 102, pero luego está bien. Como puede ver, la temperatura central es 87 como máximo. Y estamos estrangulando térmicamente. Sí, efectivamente lo somos. Entonces, la CPU de su sistema marca una gran diferencia, pero aún así puede ser impresionante, considerando que es un caso pequeño. Para ser honesto, esta es una de esas versiones de PC en las que estoy muy emocionado de usarla y ver cuánta potencia realmente puedes poner allí sin tener que hacer concesiones. Y todavía hay mucho espacio en la parte trasera para almacenamiento y otras cosas. Estoy muy entusiasmado con esto. Y realmente estoy considerando tener esto como una de mis compilaciones personales en la próxima compilación que esté haciendo, porque realmente me gusta poder poner esto en un diseño de chimenea y tener la ES real en la parte posterior de la placa base justo arriba. Allí, porque constantemente estoy conectando muchas cosas diferentes, lo cual será muy bueno en mi flujo de trabajo. No sé ustedes, si no tienen espacio en la mesa, esto podría ser fantástico para ustedes. Si desea crear usted mismo el mejor banco para crear errores en una PC, quizás obtenga el interior de los componentes a través de los enlaces en la descripción del vídeo a continuación. Te lo explicaré todo ahí abajo. Hay de todo ahí abajo para cualquier presupuesto. Pero este de aquí, puedes conseguir aproximadamente $2000. Así que consulte los enlaces en la descripción a continuación. A menos que haya algo en oferta, puedes conseguirlo incluso más barato. Muchas gracias a New Work por patrocinar este vídeo y vea sus ofertas en la descripción a continuación. Muchas ofertas interesantes. He compartido algunos de los míos, que también están vinculados en la descripción a continuación. Pero si está interesado en actualizar u obtener algo de una PC, consulte las ofertas en la descripción a continuación. Gracias New Work por patrocinar este vídeo.